Muy buenas a todos compañeros de juegos, bienvenidos una vez más a Fase de Mantenimiento. El juego que os traigo en este vídeo es un clásico de los Eurogames, de la WK, de Michael Kisling y Wolfgang Kramer, y un juego que además fue premiado con el Spiel des Jahres del año 2000, justo antes el año del Carcassonne. Hablamos de una reimplementación que ha hecho De Beer por primera vez en España, de un juego que ha sido reeditado por Hutch & Friends, la editorial alemana, recientemente. Aunque sea un clásico, como digo, es la primera vez que llega a España. Y aunque sea independiente del idioma, pues es un motivo de agradecer. Torres, un clasicazo, como ya digo. Un juego muy estratégico, donde tendremos que colocar torres durante 3 eras para ser el príncipe que se gane el favor del rey en la herencia, porque el rey abdica y deja su legado en forma de reinado a uno de sus hijos, a uno de sus príncipes. Dependiendo del número de jugadores que seamos, pues seremos más o menos príncipes luchando por ese reinado. Y bueno, aunque el argumento del juego es un poco chorrada y lo importante es empezar a poner torres y puntuarlas, pues siempre está bien situarse. Un juego de 2 a 4 jugadores, de 45-60 minutitos de duración aproximadamente, familiar, así que vamos, bueno, no sé si tiene la edad por aquí, sí, para mayores de 10 años, pero bueno, es familiar, es un juego muy fácil de aprender a jugar, a pesar de que luego a la hora de dominar la estrategia pues hace falta bastante visión espacial. Y unas cuantas partidas nunca vienen de más debido a que hay que dominar la estrategia del juego y la mecánica del juego. Voy a enseñar los componentes que están muy chulos, hago tutorial, enseño cómo se juega y al final doy mi valoración. Bueno, pues procedemos al unboxing de este Torres, de Wolfgang Kramer y Michael Kisling, Spiel des Jahres del año 2000, nueva edición de Hutch & Friends que nos trae De Beer a España. Una cajita, como veis, de las grandes, de estas que además son recias, fuertes y cuesta abrir. ¿Qué tenemos lo primero? Pues el manual y una hoja de resumen de las cartas, tanto las cartas de acción como las cartas maestras, que todo eso lo explicaré durante la explicación. El manual tiene 4 idiomas, por eso es tan gordito, está en español, catalán, italiano y portugués, y aquí en el índice pues viene en qué páginas están los idiomas. Por ejemplo, el español está desde la página 3 hasta la 11, es decir, desde esta, como veis aquí, hasta esta de aquí. No es un juego denso en cuanto al aprendizaje, pero sí que tiene mucha estrategia. Aquí tenemos el tablero. El tablero tiene una cosa muy curiosa. Bueno, primero que por detrás está la serigrafía del juego. Como veis, que esto podría estar negro y ya está, pero quedaría más feo. Y lo siguiente es que está en isométrico. Esto es una cosa que ha resultado interesante, porque como los jugadores normalmente se ponen en una posición del lateral del tablero, eso hace que cuando esto coja forma tridimensional a base de poner torres, si esto estuviese recto, no se verían bien ciertas perspectivas. Entonces han decidido ponerlo en una vista semi-isométrica para que se vean las diagonales correctamente. Bueno, el tablero, aparte de tener un cuadrante de 8×8 como si fuera un tablero de ajedrez, y unas casillas iniciales para poner las primeras torres, tiene un track de puntuación. El resto son dibujos y ya está. ¿Y por aquí qué más hay? Pues, bueno, un bolsón de torres, como veis, piezas de torres para colocar. Aquí tenemos cartas de diferente tipo, cartas en varios idiomas del coste de las acciones que vamos a poder realizar durante nuestro turno. Aquí tenemos las cartas de 2, 3 y 4 jugadores, dependiendo del número de jugadores que juguemos, pues tendremos que utilizar alguna de estas. Luego estas son las cartas de acción que tendrán los diferentes jugadores. El verde por aquí, el morado por aquí, el amarillo por aquí, el azul por aquí. Todos tienen las mismas, pero en diferente color para que cada uno tenga las suyas propias. Y fichitas de caballeros en los 4 diferentes colores que podemos elegir. Y aparte una ficha un poco más grande que es el rey, que esta la tendremos que tener en cuenta entre todos los jugadores. Y luego además, aparte de este inserto tan chulo, trae estas fichas para cada jugador, que son el sumatorio de 100 y 200 puntos de victoria que se acumula al track de puntuación por si pasamos de 100 o de 200. Bueno, pues voy a montar una partida y explico cómo se juega. Bien, pues ya tengo el setup listo, así que ahora lo que voy a hacer es explicar antes de nada en qué consiste la ambientación del juego. Es muy simple, hay un rey, que es esta pieza de aquí, que abdica. Y los herederos, que son los príncipes, pues tienen que heredar el trono, tienen que pelear por heredar el trono. Dependiendo del número de jugadores que seamos,
pues habrá 2, 3 o 4 príncipes posibles herederos. ¿Qué tienen que hacer los príncipes para heredar el trono de su padre? Pues construir las mejores y más lujosas torres del castillo. ¿Y cómo vamos a, como príncipes, a intentarlo? Pues mandando a caballeros para que vigilen nuestras torres una vez que las estamos construyendo. Entonces nosotros vamos a utilizar tanto esas torres de aquí como los peones de caballeros. En esta partida voy a suponer que vamos a jugar 3 jugadores. Por tanto, de las 3 cartas que vamos a tener que utilizar como muestra para hacer el setup, pues me voy a quedar con la de 3 jugadores. La de 2 y la de 4 van fuera. ¿Esta carta qué dice? Pues que hay 3 rondas. Bueno, todas las cartas van a decir que hay 3 rondas, porque en este juego siempre, independientemente del número de jugadores, se juega a 3 rondas. Una ronda 1, una ronda 2 y una ronda 3. Y aquí, como veis, hay torres. En la ronda 1, cada jugador va a disponer de una columna de 3 torres, una segunda columna de 3 torres y una tercera y una cuarta de 2 torres. En la segunda y en la tercera, que van a ser iguales en este caso, 3, 3, 2. ¿Vale? Entonces, yo ya he preparado aquí el setup para un solo jugador. No voy a preparar el de más jugadores porque voy a ocupar un espacio innecesario para la explicación. Pero esto sería el setup de cualquier jugador. Aquí estaría el setup de la ronda 1, de la ronda 2 y de la ronda 3. Como veis, ya tengo las torres preparadas. Bien, esto vamos a suponer que es el del jugador morado y que yo soy el jugador morado. ¿Qué más cosas? El jugador azul, que es el que sobra para la explicación, pues se quita. Como veis, he preparado las cartas del jugador verde, del jugador morado y del jugador amarillo. Y aquí están sus peones. ¿Qué es una cosa importante que hay que hacer? Pues primero coger un peón de cada jugador y ponerlo en el tablero, en el marcador de puntos de victoria, en el 0. Y ya de ahí, pues nos iremos moviendo. ¿Qué más cosas? A partir de ahora, en el modo de juego básico, que es el que voy a explicar, luego explicaré alguna que otra variante también que tiene el juego, pero en el juego de modo básico tenemos que poner una torre en los 8 huecos que tiene el tablero dispuesto para que sean las torres iniciales. Por tanto, cojo 8 torres y las voy poniendo en estos huecos de aquí. Y estos van a ser los 8 castillos que va a haber a lo largo de la partida. Muy importante, nosotros vamos a poder ampliar los castillos con más torres, pero nunca vamos a poder unir 2 castillos. Es decir, por ejemplo, este castillo y este castillo nunca van a poder ser un solo castillo porque los unamos. Hay que decir que se me cae todo. Hay que decir que esto, por ejemplo, estaría prohibido. Como digo, unir los castillos. Sin embargo, en diagonal sí sería posible. Por tanto, esto sí es posible. Aquí hay solamente un castillo y aquí solamente hay un castillo. No están unidos. Por tanto, aquí no se podría poner otra pieza para unir estos 2 castillos y que sean uno solo. Bien, dicho esto, se pone un castillo en cada una de las piezas con una torre dibujada. Y ahora se elige un jugador inicial. Y el jugador inicial va a ser el primero que va a poner en un lugar de su elección uno de los peones. Por tanto, vamos a suponer que el jugador inicial es el morado, pues pone un caballero en esa torre. Los primeros caballeros tienen que ir encima de una torre. Luego vamos a suponer que el segundo es el verde y el verde se coloca aquí. Y vamos a suponer que el tercero es el amarillo y el amarillo se coloca aquí. Bien, y ahora el jugador amarillo, que en este caso es el último jugador, tiene que colocar al rey, y luego explicaré para qué sirve, en un castillo libre a su elección. Por tanto, vamos a suponer que el jugador amarillo, que en este caso ha sido el último, pues decide que el rey va a ponerse ahí. El rey para lo que sirve es para dar puntos extra al final de la partida si estamos en el mismo castillo que el rey con alguno de nuestros peones y cumplimos una serie de objetivos. Pero vamos a lo importante. Una vez que todos los jugadores se han colocado en el tablero, de esta forma que veis aquí, es cuando entra en juego esta carta de aquí, que es la carta de acciones. El juego viene con 2 en cada idioma, es decir, en español vienen 2, que se le da la vuelta y es portugués, y luego en catalán e italiano también reversible 2. Debería traer 4 para que esto no se tenga que pasar entre los jugadores si solamente hablan un idioma. Pero bueno, viene así y esto funciona de la siguiente manera. Nosotros tenemos 5 puntos de acciones para realizar en nuestro turno, es decir, si ahora yo soy el jugador morado y empiezo la partida porque era el jugador inicial, voy a tener 5 puntos de acciones para gastármelos como yo quiera. Y estas son las 6 posibles acciones que puedo utilizar. Las puedo utilizar en la combinación que quiera, repitiendo si quiero, no hay ningún inconveniente.
lo único que hay que saber es que tengo 5 puntos de acción. Por tanto, vamos a hablar de las 6 posibles acciones, empezando desde arriba hasta abajo. La primera es la única que cuesta 2 puntos de acción. Luego la segunda, la tercera, la cuarta y la sexta valen un solo punto de acción. Y la quinta vale 0 puntos de acción. Entonces, la primera, posicionar un caballero. Como veis aquí, 2 puntos de acción. ¿Y en qué consiste posicionar un caballero? Pues cojo un caballero de mi reserva y lo tengo que poner adyacente a otro caballero que ya tuviera de mi color en el tablero. Adyacente es ortogonalmente, es decir, izquierda, derecha, arriba, abajo. Por ejemplo, lo puedo poner aquí, no tiene por qué ir en un castillo. Sí que es verdad que el primero de la partida lo tenemos que poner en un castillo, pero a partir de ahí ya no es necesario. Por tanto, esto sería posicionar un caballero. Importante también, aparte de tener que ir adyacente a un caballero que ya tuviéramos, tiene que estar en un nivel igual o inferior al caballero adyacente que estemos colocando. Es decir, esto se considera nivel 0, el tablero se considera nivel 0. Sin embargo, una torre, como las que vemos aquí, se considera nivel 1. Esto se consideraría nivel 2. Vale, entonces, un nuevo caballero lo podemos poner en el nivel 0 o, si esto estuviese así, lo podemos poner adyacente a uno que ya tuviéramos en el nivel 1. Lo que no podemos es ponerlos más alto del que teníamos adyacente previamente. Por tanto, si esto estuviera así, no podríamos poner un caballero aquí. Tendríamos que mover primero este, que ahora explico cómo se hace, y luego poner otro en la casilla más abajo. Bien, pues en esto consiste posicionar un caballero. Y como digo, esto gasta 2 puntos de acción. Luego tenemos la acción mover un caballero, que vale un punto de acción. ¿En qué consiste mover un caballero? Pues muy sencillo, un movimiento de una casilla ortogonalmente. Entonces, por ejemplo, esto es un punto de acción. Importante, vamos a suponer que este caballero está aquí. Un caballero puede bajar todo el espacio que quiera, es decir, si está en un piso 3, puede bajar al 0. Lo que no puede es bajar, o al 1. Lo que no puede es subir más de un escalón. Es decir, puede subir del 0 al 1, o si aquí adyacente hubiera un 2, puede subir del 0 al 1 y del 1 al 2, pero no puede subir, si esto estuviese así, no puede subir del 0 al 2 directamente. Tendría que haber primero un escalón y luego, a partir de ese escalón, subiríamos al siguiente. Más cosas con respecto al movimiento. Vamos a suponer que esto está así. Bueno, es muy importante, siempre nos movemos ortogonalmente. En este juego la diagonalidad no cuenta, es decir, no podemos hacer esto. Pero vamos a suponer que estamos aquí. Y como veis, las torres tienen puertas por todos sus laterales. Entonces, si estamos aquí y queremos desplazarnos a través de un castillo, podemos utilizar sus puertas. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, esto sería un punto de acción. Como veis, estoy haciendo 1. ¿Por qué? Porque me meto por esta puerta y salgo por esta. Pero es que puedo salir por cualquier puerta de cualquier lateral de la torre. Es decir, puedo salir por esta, por esta, por esta, por esta, por esta, por esta, por esta. Entonces, esto también sería 1. O esto también sería 1. Porque lo que hago es salir por cualquier puerta y teniendo en cuenta que me estoy metiendo por ella a través del nivel 0. Da igual el nivel por el que me meta. Si esto fuera un castillo que está muy alto construido, podría entrar por una planta 2 y salir por otro lugar de la planta 2 siempre que estén conectados por puertas. Bien, pues eso es, como digo, mover un caballero. Luego tenemos la acción colocar una pieza de construcción. ¿Por qué pone máximo 3 piezas por turnos? Porque como veis, en cada turno vamos a tener como máximo 3 piezas. Normalmente tenemos o 3 o 2, dependiendo del número de jugadores. Por ejemplo, en una partida de 2 jugadores, como veis, siempre vamos a tener 3. En una partida de 4 jugadores, como veis, siempre vamos a tener 2. Y en una partida de 3 jugadores es donde viene la diversidad. Pero siempre va a ser mínimo 2, máximo 3. Entonces, como veis, en un turno vamos a poder colocar máximo 3 piezas de torre en el tablero. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque no podemos coger piezas del turno siguiente. Es decir, si este es el primer turno, este es el segundo, este es el tercero y este es el cuarto. Es decir, lo vamos a ver aquí. Primero, segundo, tercero y cuarto. No podemos coger, por tanto, torres de turnos venideros. No podemos pedir un préstamo de torres. Entonces, podemos coger 3 y colocarlas a nuestro antojo, siempre respetando las normas de colocación. ¿Qué dicen las normas de colocación? Pues que no podemos, como digo,
unir castillos. No podríamos poner esto aquí y esto aquí para unir dos castillos que previamente eran dos castillos diferentes. Esto no se puede hacer, pero sí lo podemos poner en diagonal. Y esto seguiría siendo un castillo diferente a este. 1, 2 y 3. Estos serían 3 acciones totalmente válidas. La cuarta acción que tenemos disponible es comprar cartas de acción, que son estas de aquí que tienen los 3 jugadores de esta partida simulada a su elección. Yo como jugador morado tendría que tirar de este mazo de aquí. Si quiero comprar una carta de acción, se pueden comprar como mucho 2 por turno, es decir, de los 5 puntos de acción disponibles que tenemos para todo el turno, podría gastar como máximo 2 en comprar cartas de acción. ¿Y cómo se compran las cartas de acción? Pues de la siguiente forma. Esto está previamente barajado, lo que hago es coger 3, las miro, me quedo con la que más me guste y las otras 2 las descarto. Y puedo ponerlas o arriba o debajo del mazo. Esto sirve porque si las pongo arriba, pues me van a volver a salir pronto por si quiero elegir otra de las que he descartado. Y si las pongo debajo, lo que quiero decir es que no quiero que me vuelvan a salir y quiero que me salgan otras. Puedo yo elegir si las pongo encima o debajo, pero me quedo siempre con una. Y esta carta que adquiero, que compro, no puedo utilizarla en este turno. La tengo que utilizar a partir del siguiente turno. Por tanto, no tiene sentido comprar cartas de acción en el último turno del juego. Esto es comprar cartas de acción y vale un punto de acción. Y como veis, hay aquí una acción que dice que vale 0 puntos de acción, que es jugar cartas de acción. Las cartas de acción que tengamos previamente, que por cierto, no hay ningún límite, ni para jugarlas ni para acumularlas, podríamos tener 6 o 7 en la mano si quisiéramos, después de comprar durante varios turnos previos, podemos jugar cartas de acción por 0 acciones. Es decir, yo ahora hago esto, y en esta carta lo que me va a decir es que en este turno tengo 7 puntos de acción en vez de los 5 normales. Ahora voy a explicar en qué consisten las cartas de acción que tenemos. Pero esta, por ejemplo, sirve para eso, para darme 7 puntos de acción. Y luego la última acción es avanzar una casilla en la barra de puntos. Esto también vale un punto de acción. Y lo que quiere decir es que si tenemos 5 puntos de acción y a lo mejor hemos gastado 4 y el quinto ya no sabemos en qué gastarlo porque no se nos ocurre nada, pues es tan sencillo como coger nuestro peón y adelantarlo una casilla en el track de puntuación. Obviamente el juego está diseñado para que yendo solamente a gastarse todos los puntos de acción en avanzar una casilla en el track de puntuación no ganemos jamás, porque el máximo que podríamos obtener de esta forma serían 50 puntos. Pero, bueno, si hay alguien que decide que en un momento determinado, bueno, os voy a decir que se consiguen muchos más de 50 puntos jugando a este juego. Pero si alguien en un momento determinado no sabe en qué gastar su punto de acción, pues esta forma siempre está ahí. Las cartas de acción son una parte esencial del juego, le dan un montón de vidilla a las partidas. Son estas de aquí, como habéis visto ya, la del 7X, que es la que te da 7 puntos de acción, pues hay muchas que te hacen bastante fácil algunas decisiones. Valen 0 puntos de acción jugarlas, todas ellas, y voy a explicar en qué consisten. Por ejemplo, esta te permite colocar una torre, o sea, colocar una de las que ya tengas disponibles para ese turno es gratis, no te cuesta un punto de acción. Esta, por ejemplo, te permite subir 2 escalones en vez del 1, que es el máximo disponible siempre. Esta te permite pasar por encima de un caballero que ya haya en el tablero previamente. Normalmente no se puede saltar a la gente del mismo modo que no puede haber 2 caballeros en la misma casilla, pero con esta carta sí que se podría. Perdón, con esta. Esta de aquí te permite, donde ya haya un caballero, quitar el caballero, poner otra torre y poner el caballero encima donde ya estaba. Es decir, es agrandar una torre con un caballero encima. Esta de aquí te permite desplazar una torre de un lugar a otro siguiendo las normas de colocación habituales. Esta de aquí te permite mover una casilla a otra en diagonal y además subir un escalón. Esta de aquí te permite reposicionar un caballero que ya tengas previamente en el tablero. ¿No te gusta que esté en un sitio? Pues lo pones en otro, también siguiendo las normas de colocación. Esto de aquí, como ya he dicho antes, son que en ese turno vas a tener 6 y 7 puntos de acción en vez de 5. Y esta está muy chula porque esta te permite entrar dentro de un castillo, te permite entrar por una puerta y salir por otra que esté en un nivel superior, siempre que puedas salir por una puerta, que no es recolocarlo en la primera torre que se te ocurra. Pero la verdad es que a veces sirve para puntuar algo que no tenías previsto. Hay también una norma de colocación básica a la hora de colocar torres en el tablero que consiste en lo siguiente. Como veis, aquí ya había un castillo que empieza con una torre. Vamos a suponer que es mi turno, cojo mis torres disponibles para este turno y decido
que voy a colocar pues esto aquí, ¿vale? Entonces el castillo ya tiene dos casillas de base, es decir, esta y esta. Vamos a suponer que la segunda la quiero poner aquí, ya habría gastado 2 puntos de acción y ahora mismo tendría 2 de base y una de las torres tendría 2 de altura. Y vamos a suponer que la tercera la quiero poner aquí, no puedo. ¿Por qué no puedo? Porque el castillo nunca puede tener más de altura que de base, es decir, este castillo tiene 2 de base, pero 3 de altura. Nunca puede tener más de altura que de base. Por tanto, si quiero que esto tenga 3 de altura, previamente habré tenido que colocar aquí, o donde pueda, una tercera ficha de base, para que esto pueda llevarse a cabo. Del mismo modo puede ocurrir que cuando acabe un turno yo no haya gastado todas las torres que tengo disponibles para este turno. Vamos a suponer que yo aquí en el tercer turno de la primera ronda tenía 2 torres disponibles para gastarla con mis 5 puntos de acción, pero he decidido que solamente quiero gastar una. Me ha sobrado una. ¿Qué ocurre con esta torre? ¿Se descarta? No necesariamente. ¿Por qué? Porque puedo colocarla en las disponibles para el turno siguiente, pero siempre teniendo en cuenta que como máximo solamente voy a poder tener 3 torres por turnos. Por tanto, en una partida de 2 jugadores la vas a tener que descartar sí o sí. En una de 3 jugadores no. Por ejemplo, aquí del tercer al cuarto turno, el cuarto turno solamente tengo 2 disponibles. Pues cojo la que me ha sobrado y la pongo para el cuarto turno. Y ahora, estas las voy a tener disponible para el siguiente, que también del mismo modo puedo gastarlas todas o no. Y la que me sobre, pues irá a parar a una de las que tengo con 2. Si ya llega un momento en el que todas tienen 3, pues a partir de aquí, en cada turno que no gaste todas las torres, tendría que descartarlas. Cuando se acaba cada una de las 3 rondas, que en el primer turno van a ser cuando cada jugador juegue 4 turnos, en el segundo y el tercero cuando se jueguen 3, se procede a una fase de puntuación. Como veis, 3 fases de puntuación a lo largo de la partida. Obviamente, mientras más avance el juego, más se va a puntuar porque más torres va a haber en el tablero. Voy a hacer un ejemplo de puntuación de la primera ronda. Vamos a suponer que la primera ronda acaba tal que así. Lo he puesto un poco al azar, pero bueno, es una situación posible. Entonces, ¿cómo se puntúa? Pues los castillos se puntúan individualmente. ¿Qué significa esto? Que cada jugador va a puntuar el castillo en el que esté y lo va a puntuar de la siguiente forma. Lo primero que se hace es mirar la base del castillo y luego mirar la altura de la torre en la que esté el peón más alto. No todos los peones puntúan, solamente puntúa el más alto de cada castillo. En este caso, pues vamos a suponer que hay 2. Pues este no puntúa, puntúa solamente este. Por tanto, no tendría ahora mismo mucho sentido que este estuviera aquí, salvo que lo hayamos ahora mismo posicionado porque hayamos decidido gastar 2 puntos de acción poniendo un nuevo caballero en el tablero. Pero bueno, vamos a suponer que esto está así, pues tiene 4 de base y 3 de altura en la torre más alta donde está el caballero. 4 por 3, 12. Pues este castillo da 12 puntos. ¿Qué más tiene el jugador verde? Tiene este castillo de aquí también tiene presencia. 4 de base, 1 de altura. 4 por 1, 4. Pues 12 y 4, 16. Y 1 por 1, 1. 17. ¿Vale? Esta sería la puntuación, ya no tiene más caballeros ahora mismo en el tablero, así que esta sería la puntuación del jugador verde en la primera ronda. El jugador morado, por ejemplo, tiene aquí un castillo de 1, 2 y 3, no puede puntuar 2 veces el mismo castillo aunque esté en la misma altura, así que de aquí sobra 1, 1, 2 y 3, como está en la planta 1, digamos, pues 3 por 1, 3. Como ya estaba en el 1 por el ejemplo que he puesto antes, pues sumaría 4. Y ahora tiene aquí también, detrás del rey, el rey estaba aquí, pero bueno, lo muevo para que se vea. Aquí tiene otro 3 por 1, 3. Pues serían 7. Bien, y ahora es donde entra en juego el rey. Luego puntuaría el amarillo también, con sus normas de puntuación. Pero quiero hacer ahora hincapié en la figura del rey. ¿En qué consiste el rey? El rey puntúa al final de la primera ronda, de la segunda y de la tercera, a los jugadores que estén en el mismo castillo que está el rey. En este caso, el jugador morado está en el mismo castillo que está el rey. Pero en la primera ronda tienes que tener un peón en el mismo castillo que esté el rey, pero en la planta 1. En la segunda ronda en la planta 2 y en la tercera ronda en la planta 3. ¿Qué significa esto? Pues ahora mismo es el final de la primera ronda, estoy en la planta 1, da igual en qué planta está el rey. El rey podría estar en la tercera ronda si quieres, en la tercera o cuarta o quinta planta de un castillo. Pero solamente vas a puntuar si al final de la primera ronda, vas a puntuar el rey, si al final de la primera ronda estás en la planta 1 de su castillo, en la segunda en la planta 2 de su castillo y en la tercera en la planta 3 de su castillo. Por tanto, esto que veis aquí es que el jugador morado al final de la primera ronda va a puntuar 5 puntos. Si ocurre que en la segunda ronda, vamos a suponer que esto es el final de la segunda ronda, estoy en el castillo del rey y estoy en la segunda planta del castillo del rey, no voy a puntuar 5 puntos, voy a puntuar 10. De la misma forma, en la tercera ronda
tercera planta del castillo en el que está el rey, 15 puntos. Y esta es la forma en la que puntúa el rey. Por tanto, siempre intenta uno, como jugador, meterse en el castillo, siempre que sea posible, en el castillo en el que está el rey, ponerme a la planta que corresponda la ronda en la que esté y llevarme los puntos, porque el rey reparte 30 puntos a lo largo de la partida. Bueno, y luego están las variantes. Las variantes le dan, dependiendo de la que elijamos, está la variante maestra para los jugadores un poquito más expertos y la variante azarosa. La variante azarosa solamente varía en una cosa, y es que todos los jugadores hacen un pool común con sus cartas de acción y ese pool se baraja, y de ahí es de donde vamos a comprar las cartas. Obviaríamos el color porque ya en este caso no tendría importancia. Se hace un único mazo, como digo. Y luego en la variante maestra hay varios cambios. El primero de ellos es que todos los jugadores colocan las torres de inicio, no donde dicen las casillas de inicio, sino que cada jugador elige por orden de turno donde se van a colocar cada una de las 8. Un poco como en el Catán. Siempre respetando también las normas de colocación. No podemos poner obviamente 2 castillos juntos. Tenemos que dejar un espacio de 2 de adyacencia para que haya cierta separación. Luego, otra de las normas es que cuando vayamos a comprar carta no tenemos que coger 3 y quedarnos con una, sino que directamente compramos la que queremos y esa es la carta que luego vamos a jugar. Tiene más poder de decisión esta variante. Obviamente una carta solamente se puede jugar una vez en toda la partida. Una vez que la juguemos la descartamos y tendremos disponibles el resto. También entran en juego las cartas maestras. Las cartas maestras son estas de aquí. Se saca una al principio de la partida al azar y esta carta pues es un objetivo que te va a dar puntos al final de la partida si lo cumples, a todos los jugadores, no solamente a un jugador. Por ejemplo, en esta carta de aquí, que sirva como ejemplo, pues si acabas la partida con un peón en el 0, un peón en el 1, un peón en el 3, un peón en el 4 y un peón en el 2, es decir, en 0, 1, 2, 3, 4, tendrás 40 puntos de victoria adicionales. Y el último paso de esta variante es el orden de turno. Normalmente en el juego básico, el jugador que empieza, que es el jugador inicial en cada ronda, bueno, en la segunda y la tercera, porque en la primera se elige al azar, en la segunda y la tercera el jugador inicial lo decide el rey. El jugador que iba en último lugar en el track de puntuación es el que cambia de sitio al rey y es el que decide quién es el jugador inicial. ¿Por qué es decisiva por qué es importante esta decisión? Porque un jugador, si empata en el conteo de puntos con uno que esté delante, lo adelanta. No pueden estar en la misma casilla. Sin embargo, en esta variante, el jugador que va delante en el track de puntuación es siempre el jugador inicial. No lo decide el rey, sino que estar delante en el track de puntuación implica ser el jugador inicial. Y por tanto, te pueden adelantar en el conteo de puntos. Bien, pues vamos a la valoración de este Torres. Como ya veis, este Spiel des Jahres del año 2000 compone la trilogía que a finales de los 90 y principios de los 2000 conformaron la doble K, Quisling y Kramer. Hablamos de Tikal, de Torres y de Mexica. Tikal y Torres además fueron sucesivos Spiel des Jahres, uno en el 99 y otro que es este en el 2000, y luego Mexica, que salió en el 2002, bueno, pues conforman esa trilogía que si bien argumentalmente no tiene nada que ver, hablamos de juegos que tienen mecánicas similares, posicionamiento, estrategia, control espacial, etc. Yo la verdad es que son juegos que no había probado nunca, hasta recientemente. Tenemos la suerte de que se han editado en español por primera vez en este año 2017. Torres de mano de Devir, porque Hatch & Friends ha sacado esta edición. Y Mexica y Tikal de mano de Maldito Games, porque Super Meeple también ha sacado unas nuevas ediciones con unos componentes muy chulos. Y en cuanto a este Torres, pues hablamos de un juego familiar, un juego que realmente se explica y se entiende a la perfección, pero que dominar el juego resulta bastante complicadete. No es un juego que, digamos, no bastante complicadete en el sentido de las mecánicas, sino ser competitivo en el juego, ser bueno realmente en el juego. ¿Por qué? Porque hace falta una visión espacial y tener cierta previsión a varios turnos vista, o al menos a uno o a dos. Es verdad que puedes hacer una partida aleatoria y ganar, y es verdad que te pueden ir fastidiando mucho durante la partida, pero siempre que tengas la visión necesaria y una planificación como para tener un plan A o un plan B, dependiendo de cuánto te fastidies, la verdad es que vas a tener mucho ganado en la partida, y eso se nota. Yo, por ejemplo, no soy una persona con una previsión excepcional en los juegos de mesa, tampoco tengo una visión espacial de la leche, tengo una visión espacial normalita y en este juego me cuesta ganar. Y se nota perfectamente que quien tiene visión espacial me repella. Y da igual que yo le acabe de enseñar a jugar al juego y que yo lleve 5 o 6 partidas, porque es que la visión espacial en este juego hace muchísimo.
Y en este juego y en México. Este juego se parece a México en eso de utilizar los puntos de acción durante tu turno para ir haciendo diferentes acciones en el orden que quieras. Y luego tiene pues un sistema de puntuación en 3 rondas. Lo que pasa que México quizás sea un poquito más complejo, tiene un puntito más de profundidad y de complejidad para unos jugadores un pelín más experimentados. Es como el paso siguiente a este. También es verdad que, bueno, pues el otro tiene un sistema de mayorías que este no tiene. Pero bueno, son mecánicas ligeramente parecidas. Torres era la primera vez que lo jugaba, la verdad es que no había tenido la suerte de probar ninguna de las ediciones anteriores que habían salido en extranjeras, por supuesto, en los años previos. Y bueno, pues me he llevado una grata sorpresa porque es uno de esos juegos que las mecánicas no envejecen, da igual cuántos años pasen, que este tipo de juegos, tanto Torres como México, como Tigris y Éufrates, son juegos que lo hicieron muy bien en su día y que realmente, por mucho que saquen juegos nuevos, estas mecánicas no van a envejecer, no van a ser peores. Como mucho se puede mejorar esto, pero eso no va a producir que esto sea menos bueno. Así que es un juego que recomiendo mucho, sobre todo si te gusta la estrategia, la planificación y el control espacial. Tres necesidades básicas para que te guste esta propuesta. Poco más que comentar por mi parte. Si queréis decir algo, ya sabéis, como siempre, en la caja de comentarios, que está abierta a lo que queráis decir. Comentarios, sugerencias del juego, de la reseña, de Torres, de Tikal, de la doble K, de lo que sea. Así que nada más, nos vemos en el siguiente vídeo, nos vemos en el tablero. Chao. Vídeo patrocinado por Juegos de la Mesa Redonda, tu tienda de juegos de mesa online.